Toda su herencia se volvió un rancho abandonado. Pero un secreto escondido lo cambió todo. Cuando Valeria recibió el papel en las manos, se quedó mirándolo por un buen rato sin poder procesar lo que estaba leyendo. Era el inventario de la herencia de su abuela, y lo que aparecía ahí como el bien más valioso de la familia era un rancho que, por las últimas fotos que el tío Ricardo había mandado en el grupo de la familia, parecía más un montón de madera podrida y polvo que cualquier cosa que valiera un viaje de 10 horas de camino. Pero Valeria fue igual. Tenía 28 años, cabello castaño sujeto con un pañuelo para la cabeza que era de la propia abuela, y una manera callada de enfrentar las cosas que mucha gente confundía con debilidad. No lo era, era enfoque. Era lo mismo que la hacía quedarse despierta después de la medianoche, estudiando cuando todos los demás ya habían renunciado. Esa manera la heredó de la abuela Guadalupe. Y era exactamente por eso que no podía simplemente firmar el papel que el tío quería que firmara. El papel decía que renunciaba a su parte de la herencia por una cantidad que ni siquiera pagaría 6 meses de renta en la ciudad donde vivía. El autobús llegó al pueblo lejano en una mañana gris. El aire olía a tierra seca, de ese modo que solo tienen las tierras áridas del norte, y Valeria bajó con la mochila en la espalda y un nudo en el estómago. En la estación de autobuses, un hombre delgado con sombrero de palma la esperaba. Era don Pancho, vecino del rancho desde hacía 40 años, a quien la abuela le había pedido que fuera a buscar a Valeria si algún día ella aparecía. «Su abuela me dijo que usted vendría», dijo él sin más presentación, y señaló una camioneta vieja afuera. Valeria quiso preguntar cómo podía estar segura la abuela de que ella vendría, pero se guardó la pregunta. Había algo en la calma de ese hombre de más de 60 años que decía que él sabía más de lo que estaba contando. Eso lo notó de inmediato, y fue ese presentimiento el que le rondó la cabeza durante todo el camino de terracería hasta el rancho. Lo que encontró cuando bajó de la camioneta fue exactamente lo que las fotos habían mostrado. Peor, tal vez. La construcción principal tenía el techo parcialmente derrumbado. Las paredes seguían en pie, pero la madera de las ventanas estaba tan reseca que parecía que se iba a deshacer si alguien la tocaba con el dedo. El terreno alrededor estaba seco, agrietado, y lo único que todavía funcionaba era un fogón de piedras en el patio, de esos que la abuela usaba para hervir agua cuando la leña era el único recurso disponible. Valeria dejó la mochila en el suelo y se quedó parada mirando todo aquello. No lloró, pero estuvo a punto. «Su tío Ricardo estuvo aquí la semana pasada», dijo don Pancho, parado detrás de ella. «Vino con un hombre que no conozco. Anduvieron por el terreno midiendo cosas». Valeria se volvió hacia él. «¿Midiendo?» El viejo asintió despacio, con esa manera de quien elige las palabras antes de soltarlas. «Midiendo, con un aparato de esos modernos. Luego se fueron sin hablar con nadie». Eso la removió por dentro de una manera que no esperaba. El tío Ricardo le había hablado 2 semanas antes, pidiéndole que firmara los papeles de venta cuanto antes, diciendo que el rancho se estaba cayendo a pedazos y que si seguía así, iba a valer todavía menos. Pero si el lugar no valía nada, ¿para qué medir? Tuve que hacer una pausa aquí cuando leí esta parte por primera vez. Porque ese tipo de cosas, que alguien quiera que firmes rápido sin dejarte pensar, nunca es por nada. Valeria entró en las ruinas de la casa con cuidado, probando cada paso en el piso. La mayoría de los muebles se habían llevado o habían sido robados con el paso de los años, desde que la abuela se había mudado a la casa de una hija, más hacia la capital. Pero había un cuarto al fondo que parecía menos tocado que el resto. Las paredes tenían marcas de humedad, el armario tenía las bisagras oxidadas, pero adentro, debajo de una pila de ropa vieja que nadie había considerado que valiera la pena llevarse, había una caja de madera. Dentro de la caja había libros. No eran libros de librería. Eran cuadernos gruesos, encuadernados con cuero oscurecido por el tiempo, con la tapa dura y las páginas amarillentas. 3 cuadernos en total, y encima de los cuadernos, un sobre con el nombre de Valeria escrito con la letra redonda y firme que ella reconocía de memoria. La letra de la abuela Guadalupe. Valeria se quedó parada sosteniendo el sobre por un tiempo que ella misma no supo medir.
Afuera, el viento golpeaba las tablas sueltas del techo y hacía un ruido que parecía que la casa intentaba decir algo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando ahora continuando. La carta de la abuela no era larga, pero cada palabra tenía un peso que Valeria sintió en los hombros mientras leía. Valeria, si estás leyendo esto, es porque hiciste lo que yo esperaba de ti. Fuiste. Cuando todos los demás estén tratando de convencerte de que no vale la pena, fuiste de todos modos. Siempre fuiste diferente, desde pequeña. Tienes mi carácter y mi terquedad, y es exactamente eso lo que va a ser necesario ahora. En los cuadernos que están con esta carta está todo lo que tuve que guardar durante 40 años sin poder contárselo a nadie. No confíes en Ricardo. Nunca confié, y el tiempo me dio la razón. Vas a entender cuando leas. El rancho no es lo que parece, nunca lo fue. Con amor, tu abuela Guadalupe. Valeria leyó la carta 3 veces seguidas. Después fue al fogón de piedras en el patio, puso la pava oscura a hervir con el agua que había en el único balde que todavía estaba en su lugar y se sentó en el suelo sosteniendo los cuadernos contra el pecho mientras esperaba que el agua calentara. Necesitaba un momento antes de abrir aquello, porque la abuela no era mujer de dramas. Si había guardado un secreto por 40 años y había elegido esa manera de revelarlo, era porque lo que estaba en esos cuadernos era serio de verdad. Don Pancho apareció en el patio un poco después, con una taza en la mano que había sacado de quién sabe dónde, y se sentó en un tronco de madera a unos 2 metros de ella sin decir nada. Solo su presencia ya decía que estaba disponible cuando ella lo necesitara. Valeria abrió el primer cuaderno. Lo que encontró allí era la historia de la abuela Guadalupe contada en primera persona, con fechas, nombres y detalles que revelaban a una mujer que había observado todo a su alrededor con una atención que pocos percibían. Guadalupe había llegado a ese rancho a los 20 años con su esposo, el abuelo de Valeria, que se había ido demasiado pronto. Ella había criado a 4 hijos en esa tierra seca, sola, y durante todos esos años había mantenido un ojo atento a lo que pasaba con los linderos del terreno, porque los linderos habían cambiado, no de una vez, poco a poco. A lo largo de décadas, el vecino de al lado, un hombre llamado Donato, había ido moviendo los mojones de piedra que separaban los 2 terrenos. Centímetros por año, a veces 1 metro entero después de una lluvia fuerte, cuando la tierra quedaba removida y nadie lo notaría. En 40 años, la suma de todo eso era una franja de tierra de casi 200 metros de ancho que en realidad pertenecía al rancho de Guadalupe, pero que estaba siendo usada por Donato como si fuera suya. Y en esa franja de tierra había algo que hacía que todo aquello valiera mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Había agua, un manantial que nunca se secaba, ni en los años más duros de sequía. Guadalupe lo había descubierto cuando el nieto de Donato se le había escapado una palabra un domingo de fiesta, diciendo que su abuelo nunca necesitaba preocuparse por la seca porque había agua en el fondo del terreno que no se acababa nunca. Guadalupe había hecho las cuentas ese mismo domingo, y de ahí en adelante había comenzado a documentar todo. No sé ustedes, pero cuando llegué a esa parte, sentí esa cosa de cuando uno descubre que alguien que parecía simple era en realidad una de las personas más inteligentes de la sala. Los cuadernos tenían fechas, mediciones que ella había hecho con cordel y estacas en los momentos en que podía sin levantar sospechas, testimonios escritos a mano de vecinos a los que había convencido de firmar a lo largo de los años, y cartas intercambiadas con un agrimensor jubilado que había confirmado sus cálculos gratis, a cambio de un lechón y un queso añejo que Guadalupe le había mandado por medio de un pariente que pasaba por la región. Era un trabajo que había llevado décadas, y estaba todo ahí, guardado, esperando el momento justo. Valeria pasó el resto del día leyendo. Cuando el sol comenzó a caer, había leído los 3 cuadernos de principio a fin, y tenía un nudo en la garganta que no era de tristeza, era de algo más difícil de nombrar. Respeto, tal vez, admiración, también enojo,
porque su abuela había cargado con todo eso sola durante tanto tiempo sin poder contárselo a nadie. ¿Por qué no lo contó mientras estaba viva?, le preguntó Valeria a don Pancho, que se había quedado ahí todo el día yendo y viniendo, sin molestar. El viejo se quitó el sombrero y pasó la mano por su cabello blanco. Porque lo intentó una vez, con tu tío Ricardo. Creo que hace unos 15 años. Él dijo que eran cosas de vieja encaprichada y que debía dejarlo tranquilo para no armar pleito con los vecinos. Valeria cerró los ojos por un segundo. ¿Y usted sabía todo esto? Sabía que guardaba algo. Nunca me contó qué. Solo me dijo que cuando tú vinieras, yo debía darte tiempo para que encontraras lo que dejó, y que si no venías en los primeros 6 meses, después de que ella se fuera, guardaría los cuadernos para siempre porque significaba que la familia no lo merecía. 6 meses. Valeria había llegado con 4 meses y medio de margen. El problema ahora era qué hacer con todo aquello, porque el rancho estaba en inventario, y mientras estuviera en inventario, cualquier acción que intentara tomar requería el acuerdo de los otros herederos. Y los otros herederos eran el tío Ricardo, la tía Beatriz, que vivía lejos y nunca se metía en nada, y 2 primos que hacían lo que Ricardo les dijera. Y entonces vino el segundo problema, que Valeria descubrió al día siguiente, cuando fue a la oficina de registro del pueblo lejano para preguntar sobre el avance del inventario. La empleada de la oficina de registro, una mujer de lentes y cabello recogido, que claramente conocía a todo el mundo de la región, puso una cara rara cuando Valeria dijo el nombre de su abuela. ¿Eres nieta de doña Guadalupe? ¿De la tierra de allá, del lado de Donato? Sí. La mujer miró a los lados como quien verifica si alguien está escuchando y bajó la voz. Tu tío vino aquí la semana pasada, con una propuesta de compra ya lista. Dijo que todos los herederos ya estaban de acuerdo. Valeria sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Todos los herederos. Yo nunca estuve de acuerdo con nada. La muchacha de la oficina de registro se quedó callada por un momento. Luego dijo, todavía en voz baja, el documento que trajo tenía una firma que él dijo que era tuya. Valeria tuvo que sostenerse del mostrador. Alguien había firmado su nombre sin que ella lo supiera. Había una firma falsa en un documento de la oficina de registro con su nombre. El tío Ricardo había ido demasiado lejos. Hay cosas que uno escucha y siente que conoce ese dolor de algún lugar. La sensación de ser traicionada por alguien de la propia familia es una de esas cosas que no tiene una palabra exacta, pero que todo mundo reconoce cuando la siente. Valeria salió de la oficina de registro con las piernas temblorosas y se fue directo al único lugar donde sabía que podía encontrar ayuda, la casa de don Pancho. El viejo ya estaba en la terraza cuando ella llegó, como si la esperara. Ella contó todo de una vez, sin parar. Cuando terminó, él se quedó un largo rato en silencio, con los brazos cruzados y la mirada en el suelo de tierra apisonada del patio. Hay una mujer en este pueblo, dijo finalmente. Se jubiló hace unos años, pero trabajó con escrituras de tierra toda la vida. Conocía a doña Guadalupe desde que eran jóvenes. Se llama Estela. Si alguien puede ver esos cuadernos y decir qué hacer, es ella. Doña Estela tenía 63 años, cabello corto casi todo canoso, y ojos que veían más de lo que la mayoría de la gente creía que se podía ver. Recibió a Valeria en la cocina de su casa, con café recién colado y una forma directa de hablar que no desperdiciaba palabras. Cuando vio los cuadernos, se puso los lentes y empezó a leer en silencio. Le tomó casi 2 horas. Valeria se quedó esperando sin hacer preguntas. Solo a la mitad del segundo cuaderno, doña Estela se detuvo, levantó la vista y dijo, «Su abuela era una mujer extraordinaria». «Lo sé. ¿Sabe usted lo que tiene aquí?» Dio un golpecito con la mano sobre la página abierta. Tiene décadas de prueba documental, tiene testimonios firmados, tiene un dictamen de un agrimensor jubilado que todavía tiene credencial vigente, porque yo conozco a ese hombre y sé que ha mantenido su registro activo hasta hoy. Esto no es solo una queja entre vecinos, esto es una demanda de restitución de posesión con fundamento sólido.
Pero el inventario está abierto. Y mi tío... Sobre el tío, dijo doña Estela, y había una seriedad en su voz que cerraba el asunto antes de que se discutiera. Una firma falsa en un documento de la oficina de registro es algo muy grave, pero para que usted pueda usarlo a su favor, tiene que moverse antes de que la venta quede registrada. Una vez registrada, se vuelve mucho más difícil. Valeria preguntó cuánto tiempo había. Doña Estela fue a un cajón, sacó un bloc de papel y una pluma, y empezó a escribir cosas. Tiene que notificar a la oficina de registro hoy mismo que esa firma no es suya y que usted se opone a la venta. Formalmente, por escrito, con documento. Eso paraliza el proceso temporalmente. Después tiene que contactar a quien se encarga de estas disputas en la región. Yo conozco a una abogada joven que acaba de establecerse aquí y que va a querer este caso porque es exactamente el tipo de cosa que hace carrera. Deslizó el papel hacia Valeria con un número de teléfono escrito. ¿Por qué me está ayudando así?, preguntó Valeria. La mujer se quitó los lentes y la miró con esa expresión de quien va a decir algo que ha pensado por mucho tiempo. Porque Guadalupe fue la única persona que me ayudó cuando lo necesité, hace 35 años, y nunca me pidió nada a cambio. Y porque fui a la oficina de registro a verificar un expediente la semana pasada por casualidad, y vi lo que su tío estaba tratando de hacer, y me quedó eso en la conciencia desde entonces. A veces las cosas se acomodan de una manera que uno no puede explicar bien, y lo que yo sé es que la abuela de Valeria había sembrado cosas buenas en el mundo durante décadas, y en ese momento esas cosas buenas estaban apareciendo por todos lados a la vez. Ese mismo día, Valeria hizo lo que doña Estela le indicó. Fue a la oficina de registro, presentó el documento de oposición a la venta, y la empleada de los lentes selló todo con un alivio visible en la cara, como quien por fin podía respirar. Pero nada de eso ocurrió sin costo. Cuando el tío Ricardo se enteró al día siguiente, llamó al celular de Valeria tantas veces seguidas que ella dejó de contestar y empezó a contar las llamadas perdidas. Llegó a 18 antes de que apagara el aparato. El primo mayor, Hugo, fue al rancho personalmente. Encontró a Valeria sentada en el patio, todavía sosteniendo uno de los cuadernos, con la pava hirviendo en el fogón de piedras. Él era unos 10 años mayor que ella, tenía la cara roja de rabia ya antes de bajar del auto y fue directo al grano. Estás destruyendo a la familia por un montón de tierra seca que no vale nada. Si no vale nada, ¿por qué están tan desesperados por vender? Se quedó sin respuesta por un segundo, solo un segundo, y en ese segundo Valeria vio todo lo que necesitaba ver. «¿Sabes lo del manantial?», dijo ella. «Es eso». Hugo cambió de estrategia inmediatamente. Bajó la voz, jaló una silla que no había sido invitado a usar y se sentó, tratando de parecer conciliador. «Mira, podemos dividir esto de forma justa. Hace tiempo que la familia necesita dinero y Donato está ofreciendo bien». «Donato está ofreciendo». Nueva pausa, más reveladora que la primera. «Ricardo y Donato están negociando juntos», dijo Valeria, y no era una pregunta. «Mi tío está vendiendo tierra que incluye la parte que les fue arrebatada por décadas, al mismo hombre que la tomó, y la familia cree que es un buen negocio, porque nadie sabía del manantial excepto ellos dos». Hugo se levantó de la silla. «Siempre fuiste demasiado arrogante para tu propio bien. Puedes irte, Hugo». Se fue. Y Valeria se quedó mirando el polvo del coche desaparecer en el camino de tierra, sintiendo por primera vez desde que había llegado que el terreno bajo sus pies era de verdad suyo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. En las semanas que siguieron, la vida de Valeria se convirtió en una secuencia de documentos, reuniones, esperas y vueltas que nunca había previsto. La abogada que doña Estela le había recomendado se llamaba Paola, tenía poco más de 30 años y una objetividad que Valeria admiró desde el primer encuentro. Ella revisó los cuadernos, revisó el informe del agrimensor, revisó las actas que Valeria había conseguido en la oficina de registro de la propiedad y dijo con toda la calma del mundo: «Esto es muy bueno, pero va a tardar». Tardar
era la palabra más amable para lo que pasó después. El tío Ricardo presentó una impugnación diciendo que los cuadernos de la abuela eran documentos personales sin validez legal. El vecino Donato, a través de su propio abogado, afirmó que los límites de la tierra estaban exactamente donde siempre habían estado y que cualquier confusión era error de la abuela de Valeria. La tía Beatriz, a quien Valeria había contactado personalmente explicándole todo, guardó silencio por días antes de responder un mensaje corto diciendo que no quería problemas con nadie de la familia. Valeria se quedó en el rancho. Había pedido una licencia en el trabajo donde estaba. Usaba la ropa más resistente que tenía, el vestido verde que había traído en la mochila porque era el más duradero, y pasó ese primer mes durmiendo en un colchón en el cuarto de la abuela con la caja de cuadernos a un lado. Se había encariñado con el lugar de una manera que no esperaba. Lo que cambió el rumbo del proceso fue algo que nadie había calculado. El agrimensor jubilado que había firmado el informe en los cuadernos de la abuela, un hombre llamado don Francisco que vivía en un pueblo vecino y a quien Paola había contactado, apareció personalmente para dar su testimonio. Tenía 81 años, caminaba con dificultad, pero cuando se sentó y comenzó a hablar, no había una palabra fuera de lugar. Él había visitado el rancho 42 años atrás a petición de doña Guadalupe, había hecho las mediciones, había cotejado los registros de la oficina de registro y había confirmado la irregularidad. Había intentado formalizarlo en su momento y descubierto que los documentos de origen del terreno de Donato tenían inconsistencias que dificultaban la comparación directa. Doña Guadalupe entonces le pidió que escribiera todo en el cuaderno, firmado, porque ella sabía que no tenía condiciones de pelear en ese momento sola, pero quería que la prueba existiera para cuando llegara el tiempo correcto. Ella me dijo algo que nunca olvidé, dijo don Francisco, con la voz pausada de quien se esfuerza por ser preciso. Me dijo, no estoy haciendo esto por mí, lo estoy haciendo por quien venga después de mí y tenga ganas de luchar. Valeria estaba del otro lado de la mesa cuando él dijo eso y tuvo que mirar hacia otro lado por un momento. A veces uno cree que conoce a una persona y luego la vida demuestra que no conocía nada. Pienso en doña Guadalupe, aquella mujer viviendo en ese pedazo de tierra seca, sabiéndolo todo, documentándolo todo, esperando décadas por alguien que viniera después de ella con ganas de luchar. Y aquí estaba Valeria. El proceso avanzó. No fue rápido, no fue fácil, y hubo una semana en que pareció que todo se iba a derrumbar cuando el abogado de Donato presentó un plano antiguo del terreno que contradecía los números del agrimensor. Paola pasó 3 días rastreando la procedencia de ese documento y descubrió que había sido hecho apenas 4 años antes, con fecha retroactiva, por un profesional que había firmado por dinero. Cuando eso salió a la luz, la situación del vecino se complicó mucho más, y la del tío Ricardo también, porque quedó claro que Ricardo sabía del plano falso. Los mensajes intercambiados entre él y Donato, que salieron a la luz mediante una solicitud judicial, mostraban acuerdos que jamás podría explicar de otra manera. La tía Beatriz, cuando se enteró de eso, rompió el silencio de meses y llamó a Valeria una tarde de domingo. Yo no sabía, dijo de inmediato con la voz temblorosa. Sabía que Ricardo quería la venta, pero no sabía que él estaba metido con Donato así. Valeria se quedó escuchando sin interrumpir. Debí haber ido a ver, continuó la tía. Fui una cobarde, Valeria. Tu abuela me llamó una vez, hace años, y no fui porque tenía miedo de problemas, y ahora se detuvo. ¿Cómo puedo ayudar? Fue un giro que Valeria no esperaba, pero la ayuda de la tía Beatriz, que ahora aceptaba formalmente impugnar la venta y reforzaba la posición de Valeria en el inventario, cambió el peso del proceso. Con 2 herederos contra 1, con la irregularidad del plano falso documentada, y con el peritaje original de la abuela reconocido como prueba válida gracias al testimonio presencial del agrimensor, el proceso avanzó hacia una conclusión que tomó en total casi 4 meses desde que Valeria había llegado a ese rancho con la mochila al hombro y una pava vacía en el patio. La franja de tierra
fue reconocida como perteneciente al rancho. El manantial, que nunca se había secado ni en los años más duros, era oficialmente parte de la propiedad de Guadalupe y ahora de sus herederos. Donato llegó a un acuerdo, porque la alternativa era peor para él, y tuvo que compensar económicamente décadas de uso irregular. No era una fortuna, pero era una cantidad que permitía reformar la casa principal, levantar una cerca nueva e invertir en el desarrollo del agua, que tenía capacidad para abastecer a media vecindad en época de sequía. Ricardo fue retirado del inventario como administrador por irregularidad y se quedó con la parte que le correspondía por ley y ni un centavo más. Nunca volvió a llamar a Valeria. Ella no lo extrañó, y doña Estela, que había comenzado todo sin pedir nada a cambio, apareció la tarde en que Valeria recibió el documento final firmado. Tocó la puerta de la casa ya reformada con un pollo de rancho y una botella de jugo de fruta, y dijo: «A Guadalupe le encantaría ver esto». Pasaron la tarde sentadas en la terraza nueva, con la pava hirviendo en el fogón de piedras que Valeria había mantenido en el patio, no por falta de estufa, sino porque no quería quitarlo. Había algo en esas piedras que parecía el corazón del lugar, viejo, resistente, calentando lo que necesitaba ser calentado, incluso cuando todo a su alrededor parecía no tener remedio. Valeria miró los cuadernos que estaban sobre la mesa a su lado. Había pensado varias veces en qué hacer con ellos después, y había llegado a una conclusión que su abuela probablemente aprobaría. Los guardaría, para la próxima generación, con una carta suya escrita en la última página en blanco del tercer cuaderno. Porque así era como continuaban las cosas importantes. No en una oficina de registro, no en un plano registrado, no en un proceso judicial, sino en una cadena de mujeres que no se rinden. Fin de la historia. Me quedo aquí pensando cada vez en cuántas historias como esta nunca llegan a contarse porque la persona que tenía las pruebas se fue antes de que alguien llegara hasta allá. Doña Guadalupe guardó aquello por décadas, apostando en una nieta que ni siquiera sabía con certeza si llegaría. Y Valeria fue. Esa fe que ella tenía en su propia familia, aunque fuera una fe silenciosa, guardada en cuadernos de cuero, me toca de una manera que no sé explicar bien. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad por la compañía en esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció la actitud del tío Ricardo. Quiero saber si te indignaste tanto como yo. ¿Y desde dónde estás viendo? Este canal se está construyendo con mucho cuidado, así que si dejas tu like y te suscribes, nos ayuda muchísimo a continuar. Hasta la próxima historia.